Así que empezamos. Lo dejamos porque la semana pasada Capablanca le había ganado un match a Marshall. Y Marshall se puso pesado con los organizadores de un super torneo de la época, que era San Sebastián de 1911, para que dejasen jugar a Capablanca, ¿no? Que al final lo dejaron jugar, pese a que algunos jugadores como Ninzovic y Bernstein objetaron al principio de la presencia de Capablanca en el torneo, pero después de la primera partida en la que jugó contra Bernstein, uno de los que objetaba, estos reconocieron su talento. Porque, de hecho, le dieron el premio a la brillantez del torneo, el premio a la partida más brillante, gracias a esta partida. Y esa es la primera partida que vamos a ver. La partida de Capablanca-Bernstein de San Sebastián, en España, 1911. Tiene dos partidas contra Bernstein, el premio de la brillantez, esta es la primera, luego la segunda ya haremos. Lo que vamos a ver hoy en general van a ser torneos desde después de ganarle el match a Marshall hasta el match por el campeonato del mundo con Lasker. Así que empezamos por este. Vamos a ver partidas aleatorias del... Ojo, Vamos a ver nada, vamos a ver un tablero mal puesto. Mi favorito. Coordenadas y todo. Es un poco más pequeño. Pues un poco más por aquí, un poco de amor para el tablero. Más pequeño incluso. Pequeñito pero juguetón. Y nada. Capablanca con las piezas blancas contra Bernstein, que era un maestro de la época, con las piezas negras. Primera partida, de hecho, del super torneo de San Sebastián. Al que Capablanca no podría haber optado si no le hubiese invitado Marshall. Porque para participar en este torneo tenías que haber quedado por lo menos 2 veces tercero en otros torneos importantes. Pero bueno, tenía contactos con Marshall porque le pegó una paliza y Marshall consideró que debía jugar, así que lo invitaron aquí, jugó esta partida de 4-5, una española, ¿no? Con alfil B5, juega la berlinesa, que se jugaba en aquellos tiempos por motivos diferentes a los que ahora, no para jugar el finalito, sino para jugar de otra manera con D6 y muy pasivo, en verdad. Y llegamos a esta posición que recuerda mucho a la... Si hacemos aquí D4, que seguramente sea la mejor jugada, recuerda mucho a la 4 caballos. Bueno, esto no es... E por D, caballo por D igual no son las mejores, pero recuerda, por ejemplo, en la jugada 3, en vez de hacer B5 se hace caballo C3, pues recuerda esto, caballo F6, recuerda que se me queda pillar el PC, caballo F6, alfil B5, alfil E7, una 4 caballos en la que se ha jugado alfil B7, ¿no? En vez de jugadas más activas, como alfil B4. Entonces, caballos alfil E7, en lo que corto D6, pues podría ser una posición parecida, ¿no? De hecho, hemos traspuesto. Pero bueno, llegaron con este orden de jugadas y aquí Capablanca tomó una decisión, porque le gustaban más estas posiciones, de hacer alfil por C6, que no es una jugada mala, pero queda la pareja de alfiles y no era realmente necesario. Si, bueno, no es una jugada mala, es una jugada buena de hecho, pero si queremos ser lo más precisos posible, seguramente la continuación actual y la mejor sería D4, pero el tema es que una vez haces D4 ya no vas a poder doblar los peones porque la mejor respuesta de las negras seguramente sea alfil D7 y las negras van a conseguir una posición sólida pero pasiva porque los alfiles están aquí colocados muy pasivamente, tiene menos espacio que el blanco. La posición es sólida pero pasiva aquí, por ejemplo. Hay muchas maneras de jugar. Una de ellas es hacer D5 y una vez se mueve el caballo de vuelta D8 puedes jugar, cambiar los alfiles, ahora sí, que hemos puesto todos nuestros peones en casillas blancas y hemos ganado espacio, pero bueno, esta es solo una opción. También se puede hacer aquí alfil por C6, ahora mismo también es muy buena, porque después de alfil por C6 se hace torre 1 defendiendo este peón una vez más, que nos lo atacaban 2 veces, y luego estamos dispuestos a comernos el de E5, y aquí, bueno, seguramente las negras tengan que ceder el centro, porque si hacen una jugada
tal que en el roque corto, que es mala, empiezan los fuegos artificiales. Si en el roque corto te puedes comer este peón, no, y después dama por D8, y se puede hacer aquí caballo por E5. Que parece que hay problemas con esta variante, ¿no? Porque parece que te comen en E4 y si capturas 2 veces y luego capturas de torre, pues te dan mate por detrás. Pero después de caballo por E4, caballo por E4, caballo D3 y, curiosamente, como te has enrocado de corto, ahora te recupera la pieza porque este alfil no está defendido por el rey. Lo cual es gracioso. De hecho, en esta posición, por ejemplo, H6 es una mejor jugada que en roque corto porque no te pueden comer el peón ya que el alfil está defendido, ¿no? Por truquitos tácticos. Pero bueno, esto es solo para ilustrar que hay varias maneras de jugar esta posición, que alfil por C6 es una decisión de capa blanca propia, pero que no es lo principal, ¿no? B por C6 y ahora D4. Y por D4 y caballo por D4. Por D4 parece única aquí porque te están presionando mucho este peón, pero realmente el módulo dice que caballo D7 es mejor. Pero es una jugada difícil de hacer porque parece que estás bloqueando hasta el alfil. Pero lo que dice el módulo es que, por ejemplo, alfil E3, tú sacas las piezas con blancas, dice, bueno, yo hago A5 y cuando me dé la gana saco el alfil por A6, que está muy bien. Y me enroco en corto y estoy súper sólido porque estoy defendiendo esto. De hecho aquí, después de torre de A1, jugada de mejora, te hace F6 y se queda tan pancho. Dice, este centro está muy bien. Controlo el centro y este alfil sale por donde yo quiera, ¿no? Bueno, es una manera de jugar. E por D4 es la más natural, ¿no? Y aquí se puede capturar de las dos cosas. El problema de dama por D4 es que... Bueno, realmente no tiene ningún problema. Es una manera bastante correcta de jugar. Quizá caballo por D4 es mejor porque permite salir a la dama por F3, que es una casilla que a mí me gusta más, pero dama por D4, la dama centralizada está muy bien ahí. El único problema que podría tener es que la ataquen con C5 o algo, pero tampoco es una gran preocupación. Igualmente, caballo D4 mejor jugada. Aquí alfil D7, defendiendo el peón, porque caballo por D4 viene con tiempo. Y si avanzamos el peón, pues seguramente ya tenemos que pensar en que igual nos comen la pareja de alfiles. Aparte de que estamos dejando debilidades en la casilla D5 para un salto de caballo. Alfil D7, alfil G5, jugada correcta, a mí me gustaba más dama F3, el roque corto y ahora alfil G5, bueno, transponen, ¿no? Más o menos las jugadas típicas en esta posición son sacar la dama por F3, el alfil por G5, hacer un B3 para evitar que cuando venga torre B8 te coman el peón y llevar las torres al centro. Y con una partida bastante buena por parte de las blancas, porque pese a no tener la pareja de alfiles, no es muy importante ya que estos dos alfiles están aquí súper pasivos, especialmente el negro. Pese a no tener la pareja de alfiles tiene mucho mejores piezas y mejor control del centro, ¿no? Entonces el blanco es deseable en esta posición, pero hizo alfil G5 directa, en el roque corto, aquí podía haber hecho dama F3, pero no la hizo, a mí me gusta bastante, la dama en F3, torre 1, nada malo con lo que hizo capa blanca de sacar las piezas así, H6, alfil H4, aquí una decisión no la mejor por parte de Bernstein, pero la mejor es difícil. Hace caballo H7, que tú la ves y dices, bueno, tiene todo el sentido del mundo. Este alfil es el señor Don Patata, así que vamos a cambiarlo. Prácticamente fuerza el cambio y una vez fuerza el cambio, pues te has quitado tu peor pieza, puedes intentar presionar el peón de D4. El único problema de caballo H7 no es un problema táctico ni nada, es que simplemente el caballo pues va a tener que perder tiempo, pues lo has puesto en H7, ¿no? Va a tener que volver seguramente por F6, aunque en la partida ya veremos que vuelve por G5 y ahí pierdes un par de tiempos, descentralizando el caballo. Otras opciones, y eso da una ligerilla ventaja a las blancas. Con ayuda del módulo he conseguido ver que la posición se puede igualar completamente con juego correcto. En vez de hacer caballo H7 puedes hacer... Hay varias opciones, puedes hacer C5 por ejemplo. C5 es importante porque una de las razones por las que me gustaba dama F3 aquí en vez de torre 1 es porque cada vez que te hagan esta cosa podrías jugar caballo F5 y tomar de dama y no te doblan peones, ¿no? Y en principio no quieres dar tu mejor alfil, el alfil de casillas blancas, por este caballo. Pero en esta posición en particular se puede hacer C5 porque o vuelves con el caballo una casilla pasiva o haces caballo F5, te lo comen y te juegan dama D7 y bueno, el otro alfil te lo van a poder cambiar cuando les dé la gana y la posición está más o menos igualada. Otra opción
aparte de F5 podría ser torre 8 con un plan maravilloso. Por ejemplo, aquí si dama F3, te pueden hacer caballo G4 con motivos tácticos. Aquí parece que caballo por C6 te gana un peón porque si alfil por C6 pierdes defensa del caballo, ¿no? Bueno, después del cambio. Pero lo que pasa, esto es todo correcto, lo que pasa es que ahora viene la brillante jugada D5. Y si te lo comes te dan mate y básicamente pues te recuperan el peón. Con igualdad completa y tablas sentenciadas aquí ya prácticamente porque ¿qué haces? No te puedes comer el peón, a la siguiente te lo comen. Y aquí vale, quizás se puede decir que el blanco está ligeramente mejor porque estas islas de peones y la maniobra caballo de 1, caballo de 3, pero quizá puedes argumentar que estás un poquillo mejor, pero es mentira. Estás mejor, pero de mentira, ¿no? Deberían ser tablas, van a ser tablas en el 90% de las ocasiones, ¿no? Está muy igualada esta posición. Pero bueno, en cualquier caso hizo caballo H7, que ni tan mal. Simplemente eso, es un poco pasiva, le cambian los alfiles, es prácticamente forzado. Aquí dama D3 y ya vemos que el blanco saca ya todas sus piezas, está dispuesto a llevar la última torre y al negro le quedan hoy un par de tiempos. Torre de B8, B3 siempre, para que no te coman este peón, y caballo G5 imprecisa. ¿Por qué? Porque se expone muchas veces este caballo a que lo toquen con F4 ganando espacio, que de todas maneras sigue siendo parte del plan de las blancas. Aquí la mejor era seguramente caballo F6 y bueno, H3 es interesante para quitar esta casilla a las piezas negras y darte un aire al rey, ¿no? Torre de F8 y aquí, bueno, llevas las torres al centro y estás un poquillo mejor F4, por ejemplo. Tienes una ligerita ventaja de espacio y es más cómodo jugar blancas. No hay más. Hay varias maneras de jugar. Aquí F4 es una, puedes hacer caballo F3 para intentar hacer E5, aprovechando que esto puede quedar atacado, puedes hacer torre 3 para pasar la torre, dama C4 incluso para presionar el peón. Hay varias maneras de jugar, pero la posición del blanco en general es cómoda de jugar. Puedes hacer cualquier cosa y es el negro el que tiene que estar reaccionando. En cualquier caso hizo caballo G5, no caballo F6 y aquí torre de A1 quizá no es la mejor, pero vais a ver, he visto con el módulo que F4 es muy interesante y tremendamente táctica, aunque parezca que no. Aquí se montan unos líos impresionantes y voy a enseñar algunas líneas. Caballo 6 cambia ofrece cambiar caballos y tocas este peón. Si cambias caballos pues no tienes nada con blancas porque la ventaja de espacio, cuantas más piezas cambies menos va a importar. Entonces aquí caballo F5, muy buena, aprovechando que el caballo se ha puesto en la diagonal y ya no vale alfil por F5 y si comes en F4 pues caballo por E7 es jaque, pero no acaba aquí todo. Aquí tienen dama F6 quitándose del ataque y ahora sí amenazando caballo por F4. Si defiendes pasivamente con caballo 2 pues te viene caballo C5 y lloras. Y viene lo mismo por G3 y demás. Cualquier jugada que no sea E5 en esta posición te van a hacer caballo C5 y aquí simplemente ponen el caballo en C5 y después te comen en F5 y no tienes nada, ¿no? Esto, por ejemplo, ya sería incluso mejor para las negras. Entonces hay que hacer E5, que justo llega a tiempo. Y bueno, la posición es muy táctica, obviamente. Te cambian, dama G5, porque la dama queda atacada. Y aquí hay amenazas surrepticias, por ejemplo, si caballo E4 tocando la dama, que parece muy buena, y amenazando quizá caballo F6 en algún momento y temas de ataque, aparte que no está claro dónde va a ir la dama, pues, bueno, si está caballo F6, ¿no? Y pierde. El caso es que existe dama por G2. Y dama por G2, rey por G2, caballo F4, pero todo no acaba aquí. Enseño esta variante porque me pareció bastante graciosa. Aquí te comen el caballo. ¿Qué pensáis que juegan las blancas? ¿Qué pensáis que juegan las blancas? C por D3. C por D3, eso sería demasiado fácil. C por D3, alfil por F5. Negativo. Aquí las blancas juegan caballo por H6. Exclamación. Si te lo comes, caballo F6. Y luego ya comeremos este o este, con un doble. Entonces no puedes comer, tienes que jugar el rey H7.
Y ahora sí, caballo por rey por h6 para evitar otra vez el doble. Y las blancas están un poquito mejor en este final, que todo es forzado prácticamente, después de f4. Están un poquito mejor, pero no está claro si ganan o no ganan, ¿no? Tienen mejor estructura, el caballo bloquea aquí muy bien en c5, en la columna semiabierta los peones doblados, está muy bien el blanco. Pero no se sabe si no vio esto Capablanca o si consideró que le quitaba posibilidades, ¿no? Porque simplifica mucho la posición, vale. O ganas el final o no lo ganas, solo hay dos opciones. Pero si mantienes piezas, pues el rival todavía se puede equivocar. Vale. Entonces, hizo torre de AD1 en vez de F4, pero esto permite dama E5 y ya te controlan F4, así que no lo vas a poder hacer. Mala suerte. Dama E3, para jugar F4 había otras maneras de jugar, una vez más, dama C4 era viable, torre E3 también, bueno. Dama E3, el plan es seguir haciendo F4, pero claro, ahora llega con caballo 6 y te cambia un caballo. Y aquí Capablanca dice, bueno, yo juego caballo E2 y si me tomas el caballo, pues sigo manteniendo un caballo en el centro. Y bueno, no es mala, pero lo que hemos dicho antes, la mejor variante aquí hubiese sido, de hecho, cambiar caballos y, por ejemplo, jugar C5. Porque ahora que has cambiado piezas, existen jugadas como, por ejemplo, si caballo F3, existen jugadas como dama B2. Y en general, este alfil va a encontrar buenas casillas en una de las dos diagonales. Y la posición está más o menos igualada. En lugar de caballo E2, podía haber jugado caballo F3 directamente e intentar jugar con E5, esta era una manera de jugar, o podía haber cambiado en E6, y si alfil por E6, jugar con F4, F5, F6. Aquí ciertamente te puede capturar de F, y tampoco tiene mucha ventaja el blanco, pero bueno, está un poquillo mejor, ¿no? La clave de capturar de F es que ya no existe F4. Pero bueno, era una manera de jugar. Hizo esta, y en vez de cambiarle el caballo, llegando a una posición simplificada e igualada, jugó dama 5. ¡A por los peones! Bueno, y se quita de F4, ¿no? Que también estaba siendo amenazada con caballo 2. El problema, bueno, que ahora te meten el caballo F5. La jugada anterior, si hacías caballo F5, pues no lo tengo apuntado, así que vamos a poner al módulo. Vale, simplemente te presionan el peón central, ¿no? Y luego ya te quitarán el caballo y hay problemas para defender esto, ¿no? Vale. El caso es que aquí, después de dama A5, estás quitando la dama de la defensa del flanco del rey y ahora caballo F5 tiene mucha más fuerza porque ya hay temas en G7, por ejemplo. Y ahora mismo con el caballo en E6 pues no se puede capturar en F5. Se ha llevado la dama al flanco del rey, al flanco de dama. Vamos a ver que esto es muy importante porque si una dama está en un flanco del tablero y la otra en el otro, pues en el flanco del tablero en el que tengas la dama pues vas a tener una ventaja de fuerzas, ¿no? Vamos a ver que el negro va a ser capaz de comerse los peones del flanco de dama, pero el blanco a cambio va a obtener un ataque muy fuerte en el flanco del rey. Caballo C5 aquí para intentar comerse el caballo, pero ahora le meten el otro caballo en D4 y si capturas de alfil, pues te recapturo el caballo y ya está. Rey H7, rey H7 es única. Es única, la única jugada que mantiene chances para las negras. ¿Por qué? Por dos cosas. El blanco aquí tiene dos amenazas. La primera amenaza, la más fuerte y la más fácil de ver, es dama G3, simplemente amenazando mate. Y si juegas G6 para parar el mate, que parece única, pues te comen un peón y tienes peón de menos y te están dando mate de igualmente. Entonces, ese es uno de los motivos por los que el rey H7, porque si rey H7, dama G3, G6 funciona ya que el peón de H6 está defendido. Vale, lo otro que te están amenazando, vamos a suponer, jugada aleatoria número 14, es que te comen este peón y te dan un doble aquí y te dan otro doble por aquí y abandonas. Muchos dobles. Entonces el rey H7 sale de las dos amenazas porque después del rey H7, si aquí haces esta, pues esto no es jaque, así que abandonas.
Bueno, rey h7, muy buena jugada, y aquí g4, que g4 es interesante y ambiciosa, pero como todas las jugadas de este estilo, pues objetivamente el módulo dice que te defiendes con negras. Que has creado debilidades y esas debilidades van a ser tu perdición. Realmente no hacía falta hacer estas cosas. La mejor jugada y muy buena es simplemente hacer c3, porque si te comes este peón, vale, el peón de A2 ahora mismo no se puede comer, porque si tú haces D3 y te lo comes, torre A1 y te quedas sin dama, ¿no? Dama B2 única y torre B1 y la dama está enterrada. Entonces no te lo puedes comer y C3 simplemente es una buena jugada de mejora. Solidifica el caballo, luego ya iremos con las piezas al flanco del rey cuando toque, y poquito a poquito. Pero claro, hizo G4 que debilita al rey. Decir que debilita al rey sí, pero también esta ruptura da miedito. Así que tiene sus pros y sus contras, no es que sea una jugada horrible. Simplemente el módulo dice que defienden. Bueno, al módulo hay que hacerle caso a medias. Torre de B a E8. La torre ya no hace nada en B, porque está el peón en B3, así que dice, yo la llevo a E8, presiono este peón, amenazo a comérmelo, y no lo hago con la torre de F, porque la torre de F la puedo usar para defender en una de estas dos filas, ¿no? Y de hecho, si hubiese aquí una ruptura y se capturase aquí, pues esto es jaque, por ejemplo, torre G8, así que la torre de F puede tener cierta utilidad. F3 para defender el peón este que le acaban de atacar, caballo 6 intentando controlar la ruptura. Y aquí caballo 2 es interesante, quizá no es la mejor, no está claro. Esta es una posición muy complicada, básicamente el blanco está dando mate y si llega, pues su posición es muy buena y si no, pues es un fracaso porque le comen los peones del flanco de dama, pero caballo 2 sí que permite la captura de este peón. Porque ahora frente a los ataques continuados de las torres, simplemente la dama puede seguir capturando peones e incluso siempre podría volver por la gran diagonal. Pero seguramente capturar en B2 es mejor. El caso es que la idea de capa blanca es sacrificar los dos peones, claro, pero más sólida que caballo E2, por decirlo de alguna manera, podría ser rey H1, ya. Aprovechando, todavía no, ahora no te puedes comer el peón de A2 porque sí que te encierro la dama, ya que este peón está defendido, la diagonal está tapada. Así que el rey H1 es una jugada que mejora un poquillo la posición del blanco, porque aparte de que quita el rey de la diagonal, que puede ser importante para que no te cambien damas en C5, por ejemplo. Aparte de eso, prepara torre G1 y puede ser interesante. Y no permite la captura del peón, es una jugada que simplemente mejora un poquillo al blanco. Y no está del todo claro cómo te vas a defender con negras, así que yo la he puesto como primera opción. Al módulo le parecen similares, ¿no? Caballo 2. Lo que no le gusta al módulo después de dama por A2 es caballo de E a G3. Porque aquí prefiere torre A1, dama B2 y torre de AB1. No, esto es lo que acabo de poner yo antes. ¿Qué tenía yo aquí apuntado? Veamos. Dama por A2, vale. Ah, vale, lo que quiere aquí es defender primero el peón de D2. Y luego seguir con las de C2 y luego seguir con el ataque. Porque el problema es que cuando te comen el peón de C2, que es realmente lo que hacen las negras, te están amenazando dama C5 y te cambian damas, porque el rey está un poco inseguro aquí. Entonces tienes que perder algunos tiempos con dama C1, dama B2, y ahora la dama puede volver a la defensa por la gran diagonal, ¿no? Ese es el problema de todo esto. De todas maneras, la posición es muy igualada, porque en esta posición le mete caballo H... La posición es muy complicada, porque aquí le mete caballo H5 y el negro colapsa. El negro hace una jugada casi inexplicable, que voy a tratar de explicarla. Hace la jugada torre H8, un poco rara, y pierde trágicamente. Aquí la única manera de defender era jugar G5. Y esto, Capablanca tiene en uno de sus libros analizado esta partida y dice cosas raras y están mal. Pero yo lo he mirado con el módulo y esto dice que es ligera ventaja negra porque dos peones de más ligera ventaja. Aquí E5, muy buena jugada, tapa la diagonal y amenaza caballo F6. Y aquí tienes que hacer, te lo comes, te dejas el jaque. No, espera, si te lo comes te dejas el jaque, ¿vale? Entonces no te lo comes, haces caballo F4, amenazando mate, se lo comen y en vez de capturar de peón aquí,
es un poco suicidio, lo que te tienes que comer es el otro caballo con alfil por F5. Y bueno, y el ataque se disuelve. Más o menos. Sigue siendo una posición tremendamente complicada, pero más o menos está cerca de la igualdad, quizá el negro un poco mejor por el material de más. Igual hay que jugar muy preciso. Entonces G5 era la mejor. Vamos a ver un poco las amenazas que tiene el blanco aquí. Por ejemplo, hago A6 para entender por qué hizo torre H8, ¿no? Si hago A6, simplemente caballo de H por G7, y ahora cuando capturas en G7 con el otro caballo, pues te pueden entrar en H6, ¿no? Después del rey G8, torre 2, por ejemplo, es una buena jugada porque esta torre está defendida y si te comes esta, te doy mate. Así que te estoy echando la dama y luego, bueno, a proseguir con el ataque, y aquí hay mucho ataque todavía. Por ejemplo, si haces dama de 5 siempre hay temas con F4 y demás. Como veremos en partida. Por eso hace torre H8 para que esto esté defendido. Bueno. Y desalentar este tipo de cosas con dama por H6 o variantes en las que se comen H6. El problema, pues que la torre está mal colocada en H8, obviamente. Muy mal colocada en H8. Quizá incluso mejor hubiese sido torre G8, aunque la mejor era G5. Torre 2, toca la dama. Dama de 5, si dama 3, que es la otra, vamos a ver que dama de 5 pierde tiempos, pues una vez más te sacrifican por aquí, te entran y te dan mate. De hecho no se puede capturar aquí, tendrías que buscar otra cosa, pero el caso es que te pueden comer en G7 y es un desastre, ¿no? Así que hace dama de 5 que sí, F4 llega con tiempo, pero vale, dama 3 perdía forzado, así que no se puede hacer. Dama B5 aquí. Una vez más, caballo de F por G7. Y aquí, bueno, si te lo comes, caballo F6, desastrito. Desastrito el rey G6, por ejemplo, y aquí caballo por D7. Y te han recuperado el material, bueno, te han recuperado el material. Tienes peón de menos todavía, pero bueno. Aquí hay muchísimo ataque, ¿no? F5 llega a la siguiente y luego vuelve el caballo a G6, desastre. Y si torre de F8, por ejemplo, jugada para evitar que te coman por ahí, pues simplemente te comen el caballo. Y sigue teniendo mucho ataque, con por ejemplo E5 para abrir esta diagonal. Y reforzar la casilla F6 para el caballo. Bueno, por eso jugó el caballo a C5, dejándose la calidad, pensando que, bueno, por lo menos alguna pieza activa tendré. Pero se le come la calidad y después le juegan dama C3 amenazando mate. Si juegas torre G8 directamente, pierdes piezas. Así que dijo, vamos a hacer F6 y, bueno, si me tiene que ganar, que me gane dándome mate, ¿no? Y si se equivoca, pues no tengo piezas de menos. Entonces, caballo por F6, el rey G6 una vez más, esto simplemente pierde material por la descubierta, rey G6, caballo H5 muy buena, en vez de seguir dando jaques lo que hace se quita y amenaza a entrar con la dama en la diagonal otra vez. Ahora que está liberada, torre G8, perdón, rey, caballo H5, torre G8 para evitar dama G7 mate, F5, el rey G5 y después de dama E3 abandonó, porque básicamente hay mate forzado en 6, bueno, en 6 porque el negro da todas sus piezas con jugadas como dama F1, ¿no? Porque aquí si el rey por G4, que es única, torre G2, y aquí si te vas a H4, torre por G8, seguramente sea la mejor, la que más aguanta, y ahora a sacrificar piezas. Y si te vas a H3, simplemente dama H2 mate, dama H3 mate. Así que esta partida le consiguió a Capablanca el reconocimiento de grandes maestros de la época y el premio de la brillantez en el Super Torneo de San Sebastián de 1911. Sigue partidaza. Siguiente partida. Esto es lichés. Siguiente partida, pues vamos a ver otro torneo. Lo he dicho, hoy iba a enseñar varias partidas de torneos antes de su match contra Lasker. El siguiente es otro gran torneo. La partida que voy a enseñar es de Bernstein otra vez. Y es gracioso porque yo miré por ahí que había ganado contra Bernstein otro premio de brillantez en este torneo de San Petersburgo en 1914 y dije, bueno, vamos a buscar la partida. Pero me equivoqué, porque jugó dos contra él, una con blancas y otra con negras, y la del premio de brillantez es la de la que jugó Capablanca con negras, así que voy a enseñar la otra.
que no se ha visto nunca, partida inédita. Pero bueno, San Petersburgo en 1914 era una especie de candidatos. Es un torneo que se jugaba a doble vuelta y el ganador del torneo tenía derecho a retar a Lasker por el campeonato del mundo, pero como lo ganó Lasker, pues nada. La primera vuelta la ganó la Capablanca, pero la segunda vuelta la ganó Lasker, así que no se le retó. Ya sabemos que a Lasker le gustaba poco que le retasen jugadores fuertes por el campeonato del mundo. Y bueno, vemos esta Capablanca con blancas una vez más contra Bernstein, que siempre pillan, ¿no? Ya le hicieron dos veces la más brillante del torneo, ¿no? Aunque no es esta, es la de negras, que me equivoqué, la veremos la semana siguiente. Pero ya han analizado esta partida, que también le dan una buena paliza. D4, D5, caballo F3. Caballo F3 es una jugada que se hace muchas veces, no necesariamente para jugar en Londres, sino porque evita ciertas variantes del gambito de dama. Porque, bueno, si quieres permanecer flexible con negras, tienes que hacer caballo F6 y, bueno, evitas ciertas variantes, ¿no? Y aquí puede hacer C4. El problema, bueno, que igual caballo F3 no es la mejor en esta posición. Igual te gustaría tener el caballo en C3 en vez del caballo en F3 en esta posición, pero bueno. Decisiones del jugador de blancas, que elige unas líneas y no otras. E6, caballo C3, caballo B de D7, alfil G5, esto es toda la teoría. Posición muy sólida, alfil E7, E3. Y aquí la primera decisión que se sale un poco de la norma por parte del negro, y tampoco mucho, es hacer C6. C6 tiene una idea en particularmente que vamos a ver en partida. Una manera de jugar perfectamente lógica y natural podría haber sido en roque corto. Y alfil de 3. Y aquí un tema, alfil de 3, en esta posición en particular, el negro está esperando a que tú saques este alfil, donde sea, para comerse el peón. Y ganar un tiempo, ¿no? Y entonces alfil de 3, que es la mejor casilla, aquí por ejemplo le hacen D por C, alfil por y C5. Te puede venir directa. Y esto es una manera de jugar, la posición está bastante igualada. Quizá el blanco un poquillo mejor, ¿no? Pero manera de jugar. Lógica normal. Aquí hacen C6 con un plan en mente. Alfil de 3 igualmente, porque si te pones a perder tiempos, bueno, lo veremos en la partida siguiente, si te pones a perder tiempos al final el negro tiene más jugadas útiles, como el roque corto, A6, y tú después de torre C1 y A3 ya no puedes perder más tiempos, y eventualmente tienes que hacer alfil de 3, ¿no? Por eso dices, bueno, la hago ya y fuera. Hace alfil de 3, y aquí el plan de las negras, con C6, que era meter B5 en esta posición, ganando un tiempo sobre el alfil. Y después de alfil de 3 a 6, esto es muy típico en la eslava, en la semieslava sobre todo. El A6 es para defender B5 y poder meter C5 en un futuro. Bueno, el alfil va a salir por B7 y va a intentar meter C5, en un mundo ideal. Capablanca aquí decide ganar espacio en el centro con E4, mientras todo esto sucede, y aquí el negro se vuelve un poco loco y hace una jugada dudosilla. E5, que parece que sacrifica un peón, porque realmente sacrifica un peón. Había muchas maneras de jugar, por ejemplo, H6, perfectamente válida, alfil B7 perfectamente válida, se puede jugar incluso con C5, también se puede hacer B4 y luego después de caballo A4 C5 para golpear en el centro, pero bueno. La única es un poquillo mala, y la razón por la que creo que hace aquí E5 es porque en el roque corto no es la mejor, porque te hacen E5 y cuando tú mueves el caballo a D5 te lo cambian, ¿no? Capturar D son ganas de que te gane 6 en algún momento. Así que no suele ser muy buena idea, hay que capturar de C. Y aquí te montan el ataque, porque el blanco no está enrocado todavía, te hacen H4 y te montan aquí el ataque este mágico. Te pasan las piezas como sea y te dan mate. Y es incómodo jugar así porque está el peón en E5, da mucho espacio y es incómodo en general. Por eso en el roque corto quizá no sea la mejor, tampoco pierde ni nada. Pero para justificar E5, el Bernstein no era malo y vio que, bueno, si se enrocaba en corto, pues le iban a hacer E5 y iba a tener problemas. Entonces dices, bueno, hago E5 yo mismo y si te lo comes, que se lo comieron, pues tengo caballo G4 y te lo recupero. ¿Qué pasa? Que después del alfil F4 no se lo recuperas. Aquí todavía podía haber jugado dama C7 y se lo recuperas. Bueno, tanto decir que no se lo recuperas, realmente se lo recuperas pero con peor posición. Aquí por ejemplo en roque corto, caballo por, torre C1 y vemos que hay mucha presión, aunque has recuperado el peón, pero bueno, el blanco es preferible aquí. Este caballo está clavado,
Bueno, clavado. Puedes comer caballo por F3, que no está claro que te beneficie después de dama por F3. Lo que no puedes es comerte el alfil de casillas blancas, que es lo que te gustaría. Porque está este alfilcito por aquí. Entonces eso. Y decir que E6 aquí no vale después de dama C7. El Red Only Chess. Que no aceptaré. E6 no vale porque simplemente te comes el alfil y después de que te coman el caballo, comes aquí y está mejor el negro. En roque corto. El problema de roque corto y seguir aquí en plan compensaciones que te hacen H3. Tienes que hacer alfil H6 y no te van a comer el caballo de H6, que se podría hacer. Lo que van a hacer es dejarlo ahí para siempre. Porque no tiene casillas. No tiene casillas. Tienes caballo de menos. Te hacen el roque corto y las blancas juegan normal. Y te intentan doblar en la columna D y este caballo está aquí muerto de la risa, porque no tiene casillas. Y vas a perder porque tienes pieza de menos. Y de hecho, en cuanto le intentes empezar a dar casillas, siempre te amenaza el blanco comérselo. Sí, con el Capi, lo llamas el Capi, con capa blanca, sí. Me ha sorprendido ver que tiene partidas bastante tácticas. La anterior que hemos visto era un ataque brutal contra Bernstein y esta también es bastante táctica. Cuando tenía que sacar el martillo lo sacaba. En lugar de esto hace alfil C5, que amenaza comer aquí en una, pero en el roque corto y ya está, se defiende. Y el blanco está mucho mejor, casi ganando. Dama C7. En vista de lo que sucedió en partida, se podía haber hecho F6 ya y llevar la dama F6 sin rocarse. Y hubiese sido mejor. Pero bueno, hizo dama C7, presionando este peón. Torre C1. Y aquí decide hacer F6 porque piensa que bueno, que no puedes capturar porque te comes el alfil, ¿no? Y es cierto, pero hay jugadas muy buenas aquí que no voy a... Que, bueno, sí, la voy a enseñar. Aquí hizo alfil G3, que es decente, pero no es la mejor. Aquí podía haber hecho B4 directamente. La idea es desviar este alfil porque la torre está enfrentada a la dama, ¿no? Y si te come el peón, un alfil por B4, caballo de 5, es un doble. Y si se va a A7, pues caballo de 5, toca la dama, no te puedes comer el caballo, tienes que ir por ejemplo con dama B7 y ahora te comen este peón. Y si te comes el caballo te dan aquí un jaque y te recuperan material. Y esas cositas. En resumidas cuentas que hay un ataque medio de mate, hay muchísima compensación porque la ley de las negras está todavía en el centro. Entonces alfil G3 quizá no era la mejor, quizá B4 era la mejor, pero bueno, alfil G3 tampoco está mal del todo, porque aquí hay que ser preciso, aquí no había que hacer F por E5, porque las amenazas de B4 todavía siguen latentes. Pero obviamente el negro no las vio, pues si no, no hubiese jugado así. Aquí había que capturar, en vez de F por E5, había que capturar con el caballo de D para liberar un poco las piezas a la hora de defender. Porque ahora si seguimos igual, que sigue funcionando, y hacemos caballo de 5, pues por ejemplo caballo de 6, dama de 6, y vale. Esta posición sigue siendo muy buena para las blancas, pero ya no es la posición súper perdida que van a conseguir el partido, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen cambiar y dama H5, y si G6, caballo por F6, y luego se te cae este. Y está mejor el blanco innegablemente, porque básicamente vamos a llegar a un final en el que está muchísimo mejor el blanco. Pero bueno, ya no vale alfil B5 aquí, como veremos en partida, porque A por B5, caballo por B5, dama de 8 ofrece el cambio de damas. Y si alfil D6, aquí la diferencia, tenemos, como no está el caballo en D7, ahora estamos amenazando a comer este caballo. Y se cambian piezas y el negro está mejor porque tiene material de más. Variantes complicadas. El caso es que comió de F y entonces sí, B4 en toda la boca. Si come el doble de caballo, así que no puede comer. Alfil A7. Aquí caballo de 5 es buena, pero no es la mejor. La mejor es alfil por B5. Da igual si comes de A o de C. Comió de A porque si comes de C básicamente le estás abriendo la columna gratis y si no, bueno, va a tener que gastar un tiempo. Así que comió de A. Le comieron el peón.
y se fue a D8. Si vas a B6, básicamente caballo D6 llega igual, y después del rey E7, por ejemplo, bueno, aquí hay varias opciones. Contra el rey E7 se puede hacer caballo F5, rey D8 y caballo G5, que amenaza tanto el doble como recuperarte el material, así que pierdes. Contra el rey D8, simplemente caballo F7, te gana la torre de la esquina, y contra el rey F8, pues caballo por C8, torre por C8 y te quedas sin caballo. Y te sigo dando mate, pues tienes el rey en el centro. Así que hizo dama D8 en vez de dama B6, caballo D6 jaque, el rey F8. Obviamente tenemos compensación más que de sobra por la pieza. De hecho, esta posición la estuve mirando con el módulo y todas las jugadas del blanco daban como más 9. Todas. En plan, tú vas al tablero, te equivocas, tocas una pieza que no es, tu rival dice, ah, tienes que mover esa, pringao. La mueves y sigue siendo más 9. Independientemente de lo que muevas, creo que hasta H3 es más 9, no sé. Cosas raras. Todo gana. Todo gana. Te puedes equivocar y de hecho Capablanca no juega las mejores, aquí juega prácticamente cualquier cosa. Bueno, comer el peón está muy bien porque activa la torre. Juega en caballo B6 para con suerte cambiar damas en un futuro. Alfil H4 tocando la dama. Dama D7, aquí valían todas. Caballo por C8, bastante buena porque a dama por C6, dama por dama, tienes torre por D1, torre por C8, torre por C8, caballo por C8 y un jaque aquí al final y te gano la torre de la esquina. Así que esa no vale. Y si torre por C8, dama por D7, caballo por D7 y otra vez te gano las dos torres en esta ocasión. Así que por eso hace dama por C6. Y ahora, bueno, se abre el jaque en D8, que es lo que juega Capablanca, que es una imprecisión. Aquí debería haber hecho alfil E7 primero y después del rey 8 dar el jaque, que gana mucho más fácil. Rey F7, caballo G5, rey G6, dama por H8, abandonas porque te estoy dando mate y tengo material de más. Pero en su lugar jugó dama D8 directa, permitió dama E8 y bueno, la misma variante de antes con alfil E7, rey F7, ahora caballo D6, se lía un poco la partida, voy a pasar un poco por encima porque es que ganan todas. Rey G6, caballo H4, más jaque, capturas y amenazas. El rey se va a H5 y ahora le capturas la dama y le comen en G7 con jaque. Rey H6 es única, así que hay que jugarla. Y ahora caballo F5, simplemente no te puedes volver hacia atrás, la única casilla que tienes es rey H5. Y le hacen H3, que es muy graciosa, porque si tú quitas el caballo a H6 te dan mate en una, porque es la única casilla que tenías y no lo puedes llevar a otro sitio porque están todas las casillas defendidas, ¿no? En vez de comerte la calidad, le ganas una pieza limpia. Le juegan caballo C8 para evitar precisamente, ahora enseño la línea, para evitar F3 en un futuro, porque ahora el peón está clavado. Aquí, por ejemplo, H por, rey por, F3 desembocaría en mate, pero como ha movido el caballo, pues ya no es mate. De todas maneras, el problema de caballo C8 es que ahora te lo comen todo y tienes un final perdidísimo, porque estos dos peones pues te ganan la partida, ¿no? Se ha simplificado la posición, el rey está en rey 2 de mate y estos dos peones básicamente ya te ganan la partida. Se dedicó a empujarlos. Aquí no sé por qué no podías comer, pero bueno, en cualquier caso la posición es horrible. Te pueden hacer cosas así y darte mates. Decidió torre 2 a ver si se comía el peón de 4, pero le hacen A4 y no llegas a tiempo. Si empiezas a comer, te empujan los peones y abandonas. ¿Estudiaste la francesa? Esta semana no, pero la que viene sí. La que viene toca. Ahora estoy viendo a Capablanca. Bueno, y A4 y si empiezas a comer peón... Bueno, aparte de que vienen esos peones, si te lo comes te cae F3 y te quedas sin torre, ¿no? Porque son dobles. Caballo B6, voy a pasarlo un poco rápido porque básicamente es una cuestión de técnica. Aquí simplemente empujas los peones y ganas. Caballo E3 jaque, rey H5, A5 tocando el caballo, que estaba tocando A4. Ahora el otro caballo va a F5 y básicamente empuja los peones poquito a poquito.
mejora un poquillo el rey. Y no hay manera de evitar las amenazas, ¿no? Por fin se decide activar la torre. Y una vez llega a C7, pues está amenazando junto con el peón de G4, torre G7 mate, así que no sé cómo se defiende. El negro tampoco supo porque sacrificó una torre y luego abandonó. Y así ganó la Capablanca la partida contra Bernstein. Y la última partida que iba a mostrar es una partida aleatoria. Pinché una partida aleatoria y bueno, tocó esta. Capablanca contra Kapchik, que era otro gran GM de la época, en el torneo Rice Memorial. No me preguntéis por qué hay un torneo que se llama el Memorial del Arroz, pero lo existe. Y se parece bastante la apertura a la partida anterior. Y esta ya es la última de por hoy. 1916. Misma apertura. Pero con una pequeña diferencia. Aquí en vez de jugar C6, no, se enroca en corto. Capablanca decide jugar torre C1 primero, una jugada de espera, a ver si captura, si no pierde un tiempo con el alfil, pero el negro no lo hace, simplemente hace una jugada útil como torre E8. Y bueno, Capablanca sabe que el negro tiene más jugadas útiles que él, porque si sigue con A3, por ejemplo, pueden hacer A6 y tiene que hacer algo con blancas, y lo único que puede hacer es sacar este alfil, ¿no? Así que dice, bueno, lo saco ya y por saco. El por C4, aquí le hacen A6 muy buena, A6 con idea de hacer B5 y una vez más sacar este alfil por esta diagonal. Se parece bastante a la partida anterior. Enroque corto, B5, alfil D3, C5 muy buena. Aquí en esta partida no se ha perdido un tiempo con C6, por eso quizá esta variante sea superior. Más útil el torre 8 que tener la torre en F8, se podría decir que se gana un tiempo. Y aquí, bueno, hay muchas maneras de jugar. Hey, gracias por el follow, Marquitos Gamer. Muchas maneras de jugar. Bueno, estoy tocando donde no es. Muy buenas, muy buenas. Estamos terminando de ver la última partida de Capablanca. Pero aquí Capablanca decide hacer A4 para generar casillas para sus piezas y romper esta estructura tan fuerte en el flanco de dama. Podía haber hecho otras cosas, como... Bueno, le hicieron B4, que quizás la peor, porque le da la casilla C4 más tarde al alfil, deja huecos en la posición del negro, básicamente. Ahora este peón está más débil. Quizá mejor era C4. Hay muchas maneras de jugar esto. Aquí, por ejemplo, alfil B1 se puede jugar incluso sacrificando un peón con alfil B7. Pero si capturas te viene dama B6 y este cae. Y este alfil es muy bueno. También se podía jugar con B por A4 y cuando capturas te toman en el centro y después alfil B7 y el alfil sigue siendo muy bueno. B4 quizá era la peor, tampoco, es una jugada decente también. ¡Ey! Arriba ese cangrejito, yo también sé ponerlos. Aquí le hacen caballo 4. C por D. C por D, perdón. Sí, caballo por E4, alfil por E7, dama por E7, alfil por E4, toca la torre, hay que moverla, torre B8 y dama D3, atacando H7, después de H6, torre de F a D1, podemos ver que el blanco está muy bien. Todo más o menos forzado y el blanco se queda muy bien si cambias caballos. Por eso hace C por D. Y aquí quizá un error es que era muy difícil. Aquí la mejor jugada del módulo es mágica, así que la voy a enseñar una vez más. Caballo por D4 es una jugada perfectamente correcta y la que haría el 99% de la población mundial. Pero aquí existe la alternativa alfil F4, que amenaza alfil C7 encerrando a la dama. Entonces tiene que sacar la dama de ahí. Tiene dos opciones, dama B6 o dama 5. Si dama 5, caballo por D4, E5 no vale por varios motivos. El tema es que después de caballo por D4 tienes la dama mal colocada en A5 porque hay caballo C6, por ejemplo. Si E5, caballo C6. También vale E5, dama F3, aprovechando que hay temitas sobre la torre. Pero bueno, dama A5 tiene ese problema. Y si dama B6, que parece que no tiene ese problema, pues variantes mágicas de módulo. Las voy a enseñar un poco por encima, pero... Aquí básicamente el módulo sacrifica peones en pos de la actividad y dice que el blanco está bastante bien. Por ejemplo, si aquí capturas este peón, te capturan de alfil y la dama casi que se queda sin casillas. Y está todo muy torpe y terrible. Así que caballo por E5 se supone que es la mejor, alfil por E5, si vuelves a capturar el peón
te capturan aquí 2 veces y ataques de mate. No quieres capturar en F2 porque le activas la torre, entonces F5, por ejemplo, para tapar la gran diagonal y dama G5. Si juegas rey H8 pierdes en el acto por dama F6, rey G8 y te comen en F5. Así que queda jugar rey F8, pero dama H6, rey E7 y F por E3 una vez más. Este peón está defendido y estás amenazando cosas como torre por F5, alfil por F5 y cosas de esas. Porque este peón está clavado. Más cosas en esta variante, si caballo por E5, alfil por E5, caballo D7 ahora, tienes alfil C7 y podemos ver la compensación de la que hablaba el módulo. Esta casilla es para nosotros. Dama 7, caballo D6. Se amenazan cosas como torre C7 y alfil E4 y la posición está fea. Dama B6, alfil E4, alfil B7, te cambian y se comen este peón y podemos ver que hemos llegado a una posición en la que el blanco controla las 2 columnas abiertas y este alfil está muy bien. Incluso pueden pensar en avanzar este peón para afianzar el alfil en E6. Bueno, posición aplastante. Pero bueno, jugó caballo por D4, no alfil F4. Simplemente quería enseñar que era una jugada mágica. Aquí le hicieron caballo 5, pero le capturan en F6. Le capturan de alfil, única porque, bueno, de peón es un poco triste, debilitar la estructura donde tienes enrocado el rey y después de alfil por podía perfectamente haber cambiado aquí, una vez más, pero decidió hacer alfil E4 primero ya que ataca la torre. La torre se tiene que mover, elige A7, me parece la mejor, y después de que le cambien en F6, aquí todo forzado, y el blanco consigue una ventaja decisiva, todo forzado aquí. Dama C2, toca en H7, hay que defenderlo, el negro elige caballo G6 para no tocar los peones del flanco del rey, bueno, pero el tema es que ahora entra la dama, toca este peón, toca la torre, única manera de defender las dos, dama E7. Dama B6, una vez más, amenazando caballo C6, ahora que la dama está en E7. Hay que mover la torre a algún sitio, pues si no, de todas maneras te comen este peón. Voy a negarse el go, claro que sí. Y después de dónde la mueves, ¿no? No tienes muchas casillas, está el alfil aquí y este molestando, así que la tienes que poner en D7 y te juegan alfil C6. Último recurso de las negras, dice, bueno, yo te clavo el alfil y aquí no pasa nada. Crash error. Dama por C4 y aquí, bueno, esta falla por varios motivos. Este, por ejemplo. También puedes hacer dama por y si te captura comes aquí. Así que no se puede hacer. Tiene que hacer otra cosa. Decide doblarse la columna abierta. Y Capablanca dice, bueno, yo ya me he comido, mi alfil ahí ya he hecho lo que tenía que hacer, así que lo quito. Cuéntame qué quieres hacer. Y aquí se equivoca, ¿no? Porque la razón por la que he quitado el alfil es para meterle otra vez caballo C6. Pero no sé si es que no lo vio su rival, lo dudo mucho, o si pensaba ya que su posición estaba perdida, aunque defendiese eso. Y dijo, bueno, yo hago F5 y te monto un ataque de estos de palo, que no funcionan, pero igual te asusto. Capablanca no se asusta, dice, caballo C6, te estoy tocando la dama y si capturas el torre como de alfil y no me lo atacas, ¿no? Se tiene que quitar con la dama H4, se viene el ataque de Plastidecor. Caballo por D8, torre por D8, dama B6, muy buena jugada. Porque aquí, por ejemplo, se amenaza muchas cosas. Aquí hizo dama F6 el negro. Se podría pensar que torre F8 es buena porque te pones ya en la columna F donde estaba intentando abrir las cosas. Pero el tema es que tienes jugadas como por ejemplo torre por C8, no digo que sea la mejor, pero estas cosas ya funcionan y se te cae la torre al final, ¿no? Y obviamente la torre hay que moverla que te la están atacando. Bueno, está defendido ahora mismo, pero hay problemas si no la mueves, te ataca la dama y demás. Por ejemplo, si peón por, torre por C8 y lo mismo de antes, ¿no? Este temita.
Entonces hizo dama F6 para defender, perdón, hizo dama F6 para defender E6. Y simplemente le ofrecen el cambio de torres. Si aceptas el cambio de torres, pues estás perdido, básicamente, porque te meten torre de 8 al final, no te puedes comer el alfil, y básicamente calidad de más, peón de más y el rey aquí en medio, bailando. Así que se quita, torre F8, ahora sí que sí, alfil F3, ahora que le atacaban el alfil de verdad, lo retira, no dejamos que nos coman el alfil y nos estropeen, obviamente, la estructura de peones en el flanco del rey, así que hace alfil E2. El blanco dice, bueno, estoy perdidísimo, tengo material de menos y peor actividad, vamos a intentar un ataque en el flanco del rey a ver si funciona, pero nada de eso, torre C7, las torres están para penetrar en la séptima. Y después de F4 simplemente le come, le juega F3 y le dice, no vas a jugar F3 tú nunca porque está mi peón ahí y no tienes nada, a ver qué hace. Decide hacer torre rey H8, a ver si puede rascar algo con torre G8 o lo que sea. Pero después de la siguiente jugada, dama C5, tocando el alfil de C8 2 veces, el negro abandona porque realmente ese alfil no se puede salvar. Están estos dos peones tapando las diagonales y no tiene ninguna casilla, ¿no? Porque si lo llevas a D7, por ejemplo, pensando que está defendido por el caballo, pues te comen 2 veces y ya está. Calidad por 2 piezas, es un cambio que el blanco realiza encantado. No, y aquí se acabó la partida y le ganó a Capchip en el Rice Memorial 1916. Y con esto y un bizcocho, pues hasta la semana que viene, que seguiremos viendo a Capablanca. Esta vez no sé si seguiremos viendo torneos de antes de su match, o veremos ya el match contra Lasker, o una mezcla de las dos. Pero por ahí irán los tiros. Seguramente veremos ya el match. El match que, spoiler alert, Lasker, viendo que le estaban metiendo una paliza, decidió abandonar a mitad del match, se abandonó. Así que nada, eso es todo por hoy. El viernes que viene seguimos con Capablanca.